¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar? Hay una frase que aparece al inicio de la historia de la humanidad. Aparece justo después de la creación, en una conversación entre el Creador y sus criaturas. Y que esta frase nos ayuda a ver cómo nosotros, ya personas caídas, consideramos el carácter de Dios. Y esa frase fue una frase que Dios dijo. Dios dijo, ciertamente morirás. Pero la pregunta es, ¿qué quiso decir Dios realmente con estas palabras a nuestros primeros padres? ¿Por qué la necesidad de decir ciertamente morirás? Obviamente sabemos por qué lo dijo. ¿Será que Dios estaba anunciándoles un castigo inmediatamente o en el momento en que ellos probaran el fruto prohibido? ¿Será que Dios estaba advirtiéndoles de un acto directo? Volvamos al Génesis. En el capítulo 2, Dios le dice al hombre, el día que de él comieres, el día que de él comieres del fruto de ese árbol, el día ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Esto, a simple vista, parece una advertencia clara, pero si nosotros prestamos atención y no damos simplemente por sentado de que Dios estaba advirtiendo claramente, veremos que hay algo que no encaja del todo. Recuerdan que el texto dice el día que comas. Pero cuando el ser humano ese día comió, no cae físicamente en ese momento, ni en ese día, no cae muerto, ni en el momento de comer, ni una hora después, ni siquiera al siguiente día. Entonces surge una tensión, o sea, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Falló la advertencia? ¿O estamos entendiendo mal lo que Dios quiso decir con morir? Aquí es donde nos vamos a detener ahora y vamos a tratar de profundizar. En el hebreo original, la expresión ciertamente morirás, motamut, literalmente significa morir, morirás. Es una forma de énfasis que significa seguramente morirás. Sin duda morirás. Pero el hebreo no está describiendo simplemente un instante, no está diciendo en ese segundo, en ese momento, en el momento en que estás probando el fruto, dejarás de existir. Entonces, ¿qué tipo de muerte está o ante qué tipo de muerte estamos? Miremos lo que ocurre después. Cuando el ser humano desobedece, pasan
varias cosas. La primera de ellas, obvio, no cae muerto, no cae físicamente al suelo y deja de respirar. Pero algo sí muere. Aparece miedo, aparece vergüenza, aparece sentimientos de huida o de separación. El hombre se esconde, la relación entre creador y criatura se rompe, la armonía desaparece, incluso la comunicación desaparece, y desde ese momento comienza algo, comienza un proceso nuevo. El cuerpo de ellos comienza a deteriorarse, la vida empieza a desgastarse. El dolor entra en la experiencia humana, la tristeza y la frustración, hasta que finalmente la muerte se consuma. Entonces, tal vez cuando Dios dijo, ciertamente morirás, quizá no estaba hablando, o seguramente no estaba diciendo, o estaba hablando de un instante en sí, sino de una condición. Como, como si Dios estuviese diciendo, el día en que comas es como el día en que te separes de la vida. La muerte comenzará a actuar en ti. Te consumirá y te consumirá hasta consumirte completamente. Y esto cambia completamente la forma en que vemos este texto, porque Dios no dijo, no está amenazando, diciendo yo te voy a matar, si comes de ese árbol yo te voy a matar. Está diciendo, si te separas de la vida, la muerte es el resultado inevitable. Y aquí hay algo clave. Antes de ese momento, antes de ese momento en que el ser humano transgrede, el ser humano no conocía la muerte. No había referencia, no había experiencia. No sé qué tanto Dios le habrá comentado a ellos de la caída de Lucifer, pero la muerte es algo completamente desconocido para ellos. Entonces Dios no está recordándoles nada nuevo. O sea, a ellos les está revelando una realidad completamente nueva. Para nosotros, hoy en día la muerte es algo totalmente cotidiano. Las aves mueren, los animales mueren, las personas mueren, y esa es la realidad y la consecuencia de la separación de la vida produce muerte. No como un acto arbitrario, ¿no? Intencional, sino como una consecuencia natural. Es como si alguien dijera, si te desconectas de la fuente del oxígeno, morirás. Y la verdad, no porque alguien te quite la vida o te desconecte del oxígeno, sino porque te separaste de lo que te sostenía o te sustentaba. Y esto nos muestra algo muy importante acerca del carácter de Dios. Dios no aparece aquí como quien está ejecutando la muerte o como el ejecutor de la muerte, sino como el dador de la vida, que advierte lo que ocurre cuando uno se separa de ella. Por eso, después de la caída, después de desobedecer, Dios no desaparece, no se va, Dios no los abandona. Al contrario, Dios los comienza a buscar, les comienza a hablar. Dios dice, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde te encuentras?
esas palabras no son lenguaje de destrucción, es un lenguaje de búsqueda, de restauración. Entonces, si volvemos a la frase, ciertamente morirás, no debemos interpretarlo entonces como una amenaza, como un me molesté porque has probado de mi árbol, sino como una advertencia de profunda tristeza en el corazón de Dios. No como un acto que va a ocurrir inmediatamente, sino como el inicio de una condición donde la muerte comienza a operar tanto en su mente como en su cuerpo, hasta consumirse, hasta consumarse y consumirlos completamente. Y esto tiene implicaciones muy grandes, porque entonces el problema del pecado no consiste únicamente en romper una regla o una serie de reglas, es separarse de la vida. Y cuando uno se separa de la vida, la muerte, ese fenómeno extraño, no necesita imponerse, simplemente ocurre. Y tal vez por eso esta advertencia hoy día sigue siendo relevante para cada uno de nosotros. Cada vez que el ser humano se aleja de la vida, cada vez que el ser humano se aleja de lo bueno, se aleja de Dios, entra, aunque no lo vea, aunque no pueda verlo de inmediato, en una dinámica que termina en muerte. A veces puede ocurrir lentamente, silenciosamente, pero es inevitable. Por eso, las palabras de Dios aquí en Génesis, capítulo 2, no son solo para el pasado, para ellos. No, es una revelación del funcionamiento de la realidad. Si te separas de la vida, morirás. Y al mismo tiempo, también son una invitación para permanecer en la vida. Separados de mí, nada podéis hacer, ni siquiera vivir. Debemos permanecer en Dios, porque la separación produce muerte. Y si la separación produce muerte, entonces la conexión produce vida. Y por eso cambia completamente la forma en que vemos a Dios. Ya no, o no, como alguien que da muerte o que está listo para ejecutar su juicio y dar muerte, incluso a veces violenta, sino ahora lo vemos como la misma fuente de la vida. Ven pronto, Señor.